Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Me quiero imaginar que si habéis llegado hasta aquí es porque queréis saber algo sobre este multímetro de la marca Kaiwets, el modelo KM602. Pues bien, el fabricante ha tenido a bien remitirme una unidad para que os la muestre y además le voy a realizar unas pruebas para ver qué tal funciona, así que comenzamos. Bien, el aparato me ha llegado así desde Amazon, en donde se puede comprar al precio que estáis viendo en pantalla. Atentos a las posibles ofertas con descuentos. Si hubiese alguna, os la indicaré en la descripción del vídeo. Comentaros que también podéis comprar productos de este mismo fabricante directamente en su página web. Os indico en pantalla la dirección. Se presenta así, en esta caja de cartón que en su interior contiene este estuche semirrígido forrado en tela y serigrafiado con la marca del fabricante. En su interior nos encontramos con el propio multímetro, así como un juego de sondas o puntas de prueba, como prefiráis llamarles. Un cable para la recarga del medidor y un cable para el sensor de temperatura. Como no puede ser de otra manera, viene acompañado de un manual bien impreso en inglés, alemán, francés, italiano, chino y por supuesto en español bien traducido. Para aquellos que estén interesados en su lectura, les dejaré al final del vídeo este manual escaneado y podrán hojearlo página a página haciendo pausa. El medidor es de material plástico, liviano, se presenta con una funda que recubre todo el instrumento menos la pantalla. Presenta 6 orificios para, en su lateral derecho, salir 2 botones que nos permitirán cambiar la función y las posibles variantes. En la parte superior tiene un orificio con tapa que nos permitirá recargar la batería de litio que lleva en su interior, dado que no hay que ponerle pilas. Aparece también este botón rojo que tras pulsarlo brevemente nos permitirá encenderlo o apagarlo. En su lateral izquierdo tiene estos 2 botones con la función de retener la lectura que haga en cada momento, y si lo pulsamos durante un segundo, encenderá la linterna trasera de cortesía que trae para el caso de encontrarnos en un ambiente sin iluminación. No es muy potente, pero sí ayudará en muchos casos. El botón de abajo, como bien indica, nos mostrará los valores máximos y mínimos a la hora de hacer una medición. En la parte inferior presenta 3 orificios por donde enchufaremos las puntas de prueba. Las personas acostumbradas a manejar estos instrumentos sabrán perfectamente dónde enchufarlas, pero para aquellos que se estén iniciando, el aparato cuenta con una ayuda visual, la cual, en pantalla, les indica dónde enchufar cada una de las sondas según la función que hayamos elegido. Como ya se habrá podido ver, cuenta con una pantalla digital a color con indicadores de buen tamaño. Cuenta con apagado automático a los 15 minutos de inactividad, el cual puede ser desactivado. Puede medir voltaje alterno y continuo, resistencia, continuidad, escala de milivoltios, frecuencia y ciclo de trabajo, capacitancia, diodos, temperatura, amperaje, detección de fase y campos electromagnéticos. Es de los llamados multímetros inteligentes, que no es más que la detección automática de la función que queramos emplear en cada momento al conectar las puntas a un enchufe, resistencia, condensador, etc. No funciona en todos los casos, pero sí en muchos de ellos. Mencionar que en la parte trasera, tras quitar la funda plástica, nos aparecerá una tapa que esconde el habitáculo donde lleva un fusible de protección, al cual se podrá acceder para sustituirlo en el caso de que hiciese falta. Vamos a comenzar con algunas pruebas básicas. Bien, vamos a iniciar las pruebas a este cacharro, a ver qué tal funciona, a ver si su trabajo lo hace correctamente. Vamos a empezar a decir que el multímetro todavía conserva la lámina protectora de la pantalla. No sé si podréis ver por aquí, arriba donde tengo el dedo gordo, que tiene todavía la solapilla para poder retirarla. Tiramos de ella y sale. Yo se la voy a dejar por el momento y he colocado aquí el aparato para evitar los múltiples reflejos que, como podéis ver, tengo aquí en el estudio. Y creo que aquí, ahí no hay ninguno. Muy bien. Vamos a comentar algo sobre las puntas de prueba, las ondas, como he dicho ya, como queráis llamarles. Decir que son básicas, pero bueno, en principio son resultonas. Son de plástico rígido, tienen la punta cromada, viene bastante bien cromada. Y lo que yo siempre me fijo es en la rigidez del cable.
Algo que no me gusta a mí absolutamente nada es que el cable sea rígido, y tengo que decir que este se queda más o menos a mitad de camino. No es el cable más blando que tengo yo en algunas ondas, pero tampoco es de los más rígidos. Una prueba que suelo hacer yo para saber si es demasiado rígido es que cuando yo estoy haciendo pruebas, estoy haciendo mediciones, al mover el cable no quiero que me mueva el multímetro, que eso ocurre en muchos aparatos. Aquí, como podéis ver, estoy tirando de los cables y bueno, en principio no me mueve el aparato. Ya os digo que sí, que hay algunos que son tan rígidos que pegas el tirón y te está moviendo el aparato y se hace muy incómodo. Bueno, pues este se queda a mitad de camino, ni muy blando ni muy duro. Así que nada, os he de poner unas fotos ahí en pantalla para que podáis ver de cerca pues el acabado de las puntas. Bueno, y vamos a empezar a hacer una prueba de precisión a la hora de medir voltaje o tensión continua. Esta es una referencia de voltaje que saca una tensión con bastante precisión. Vamos a medir valores de 2,5 voltios, 5, 7,5 y 10 y a ver qué valor nos arroja el aparato. Empezamos con el valor de 2,5. Yo, con diferencia de las tablas que trae el aparato sobre su precisión, más menos, tanto por ciento, etcétera, a mí me da igual. Para mí un multímetro de esta gama no podemos compararlo con un multímetro de precisión de laboratorio, evidentemente nos tendríamos que gastar muchísimo más dinero, pero vamos a ver si por lo menos se aproxima en centésimas de voltio a lo que vendría siendo la realidad. Para mí un aparato de esta gama no debería de tener más de 1 o 2 centésimas de voltio de desviación. Lo comprobamos. Vamos a ver lo que nos arroja un valor de 2,5 voltios. Ponemos las puntas ahí y esto nos arroja, espero que lo podáis ver, 2,505, o sea que hasta aquí muy bien, muy bien. Hasta aquí bien. Vamos a la siguiente tensión de 5 voltios y nos arroja 5,011, o sea que está muy bien. Una centésima de desviación para mí está bien, perfecto. Vamos a saltar ahora la de 7,5 voltios. Va a tardar 2 segundos en hacer este pequeño salto, hay que darle tiempo. Y nos marca 7,49, pues bien, bien, perfecto. Bueno, perfecto no, pero bueno, una centésima de desviación. Y ahora nos vamos a la de 10 voltios y nos da 10,00. Aquí sí que lo ha clavado. Así que por el momento en medición de tensión continua, pues va bastante bien. Continuamos. Bien, vamos a utilizar mi fluke de referencia para comparar la tensión alterna. He puesto aquí mi transformador de aislamiento, he puesto aquí las dos puntas de los dos multímetros, bueno, las 4 puntas, y vemos que el Kaiwet nos está arrojando una tensión de unos 218, 216, la tensión fluctúa, está un poquito baja ahora aquí en mi domicilio, 219, y vemos que aquí el fluke también nos marca 216, 219, 218, aproximadamente lo que nos está marcando el Kaiwet, así que está bien. Bien, vamos a hablar un poquito de la función de máximo y mínimo. Yo, por lo que he podido comprobar, para que funcione correctamente no podemos utilizar la función Smart. Tenemos que seleccionar manualmente la función de medición de voltaje y en este caso de alterna. Una vez que ya lo tenemos seleccionado, estamos viendo la medición, podemos pulsar el botón de máximo, veis aquí en pantalla que se enciende. Hacer una aclaración, El multímetro, las cifras y los números del multímetro a simple vista se ven perfectamente. Lo que pasa que aquí a izquierda y a derecha tengo unas luces muy potentes que pueden atenuar un poquito la luz de la pantalla, pero deciros que a simple vista los números se ven perfectamente. No es que deslumbren, pero sí se ven perfectamente. Cosa que estoy viendo aquí en pantalla que se ven un poquito atenuados. Repito, es a causa de las luces potentes que tengo a ambos lados. Bien, como veis, el multímetro está registrando ahora mismo la tensión y nos estará indicando siempre la tensión máxima detectada. En este caso son 219,5 voltios. Podemos volver a pulsar el botón y nos dirá la tensión mínima, que son de 213. Si en algún momento se produce algún pico, tanto a la baja como a la alta, nos lo marcará en pantalla. Podemos ir variando, 219,5, y si queremos salir, solamente tenemos que dejar pulsado el botón y nos volverá a hacer la medición continua. Vamos con la prueba de resistencia, a ver qué tal mide la resistencia. Como no me fío
para la precisión de la superficie de estos tornillos que he puesto por aquí, tengo aquí un banco de resistencias con valores de bastante precisión. Vamos a tocar aquí mejor esta superficie más que la de este tornillo que me está fallando. Entonces, sabéis que tenemos aquí resistencias de valor de un ohmio, 100, 250, 2,5K, 24,9K, 25K y 249K. Vamos a proceder a tomar la medida por aquí y vemos lo que nos arroja el multímetro. Vamos a empezar por aquí. Habrá que sumar la resistencia de las ondas. Aquí la de un ohmio nos marca 1,3. Espero que se esté viendo en pantalla, creo que sí. Ahora nos toca la de 100 ohmios y tenemos 100 ohmios.0. Muy bien. Vamos a medir ahora, creo que era la de 250 y nos mide 250.0. Muy bien. Ahora creo que toca la de 2,5 y 24,9. Muy bien. Pues 2,5 nos marca 2,5 clavado y 24,9K, a ver si toco aquí bien, 24,93K, por el momento perfecto. Bueno, vamos ahora con las de valor un poquito mayor, son 25K y 249. Pues vamos a ver qué es lo que nos arroja esto. Vamos con la de 25K y nos da 24,98. Bueno, pues está bastante bien. Y que con la de 249 nos arroja 249.0. Oye, pues estupendo, muy bien, fenomenal. Vamos a efectuar ahora la prueba de condensadores y tras ella la de diodos. Bien, ya tenemos el multímetro aquí marcando la medición de condensadores. Vamos a empezar primero, por ejemplo, descargando, y ahora procedemos a hacer la medición, que tardará un segundo o dos, y nos arrojará la medición de un microfaradio, que es de lo que debería de ser este condensador. Ahí lo tenéis, 1,05, pues lo está midiendo con bastante precisión. Yo no sé si lo alcanzaréis a ver aquí, a ver si enfoca la cámara, pero por ahí pone un microfaradio. Vamos ahora con la prueba de diodos. Vemos que tenemos la función ya seleccionada. Vamos a aplicar la polarización inversa y no debería de indicar nada, como así es. Muy bien. Le damos la vuelta al diodo. Debería de darnos una caída de tensión bajita. Este es un superdiodo y nos da pues 0,24. Bueno, más o menos correcto. Da un poquito más bajo de lo normal, pero vemos que está funcionando. Si ahora invertimos nuevamente el diodo, debería de darnos que no hay conducción, como efectivamente marca la pantalla. Está correcto. Vamos ahora con un diodo LED, a ver si detecto el positivo, creo que es este. Muy bien, y nos debería de dar el valor de la tensión. Vemos que el diodo se enciende, no sé si lo podéis apreciar ahí en la cámara. Nos da 2,6 voltios. Siempre dan un poquito más bajo que lo de lo normal, pero bueno, 2,6 voltios. Si alimentamos al revés, sin miedo a cargárnoslo, pues no enciende. Si le damos la vuelta nuevamente, debería de encendernos. Efectivamente, enciende y vuelve a marcar los 2,6 voltios. Muy bien. Prueba superada. Bien, prueba de temperatura. Tenemos aquí el multímetro en la función de temperatura, la sonda conectada, un vaso con agua caliente, tenemos la sonda aquí metida, nos está indicando el multímetro unos 46 grados, a veces sube a 47, la pistola termográfica nos está indicando una temperatura de 46 y medio, depende del sitio donde apunte, coincide plenamente con el multímetro. Y aquí tengo este otro termómetro que, como la sonda le queda parcialmente fuera del agua, no sé si apreciáis que está marcando 44 grados. Pero la sonda le queda un poquito fuera del agua. Pero bueno, ahí está. Repito, 44, 45 grados está marcando ahí. Y la pistola termográfica 46 grados, 45. Nada, bien, anda bien. Grado arriba, grado abajo.
Bueno, la siguiente prueba es muy sencillita. Se trata de localizar campos electromagnéticos. Para eso tenemos el multímetro en esta función, y lo que tenemos que hacer es acercar el frente del aparato hacia aquellos objetos en los que sospechemos que pueda haber algún campo electromagnético. Si nos acercamos a esta llave, que sí tiene luz, en cuanto nos acercamos ya marca con una L la detección de un campo con baja tensión, pero si lo aproximamos un poquito más, ya nos detecta el de high alta. Bien, para esta misma función y en el caso del transformador de aislamiento que hemos visto antes, para saber si está energizado, si está conectado a la red, pues podríamos pasar el aparato por encima y a ver si no hay reflejos, como podréis ver, ya a cierta distancia detecta con una L que hay un campo y aquí ya con la H que efectivamente sí hay. Bien, por último nos quedaría, porque se me echa el tiempo encima y no podemos comprobar más funciones, que las hay, sería la función equivalente a la de un buscapolos, es decir, localizar la fase en un circuito o en un enchufe en este caso. Solamente nos hace falta tener una de las ondas enchufadas y buscaríamos ya la fase en cualquiera de los agujeros, veríamos que aquí no detecta nada y en esta sí, ya nos está pitando y indicando en pantalla que ha detectado alta tensión. Escucharéis el pitido y en el neutro pues no detecta nada. O sea que ya hemos diferenciado neutro de fase. Bueno, yo ya me quería ir muy pronto, pero me queda una última prueba que no quería que me quedase sin hacer. Y es la de comprobar si efectivamente podemos decir que es True RMS y ver hasta qué frecuencia es capaz de detectar esto. Mirad, estoy aquí con este generador de funciones mandándole una señal cuadrada a los dos aparatos al mismo tiempo de unos 12 voltios aproximadamente y con 200 hercios de frecuencia. Efectivamente, este nos detecta 200 hercios de frecuencia y el fluke también. El fluke nos mide 12,1 voltios y este 12,06, o sea, están muy igualados, vemos que sí podemos decir que es un True RMS. Y ahora vamos a ver hasta qué frecuencia es capaz de medir. Para eso voy a apagar aquí el medidor, lo voy a pasar a medición de frecuencia, también nos marcaría el ciclo de trabajo y volveríamos a enchufar aquí, nos debería de marcar la misma frecuencia, 200 hercios, 200 hercios, efectivamente, con un ciclo de trabajo aquí el medidor, el generador de funciones está a un 50%, 49,5 nos marca ahí, y vamos a subir la frecuencia, por ejemplo, hasta, ahí lo tenemos, 1 kilohercio. Y efectivamente tenemos 1 kilohercio y aquí prácticamente lo mismo, 999,98. Vamos a subir bastante más, por ejemplo hasta los 50 kilohercios y nos detecta los 50,01 y 49,99, bien detectados, más o menos. Vamos a subir más rápido hasta los 100 kilohercios y aquí tenemos también los 99,999 kilohercios detectados. Vamos a subir un poquito, 900 kilohercios, aquí tenemos 0,9 megahercios y 899 kilohercios. Nos vamos ya al megahercio y efectivamente tenemos 1 megahercio detectado y aquí este que nos llega, el fluke me parece que se ha quedado un poquito corto. Vamos a darle aquí un poquito para atrás. Efectivamente aquí tenemos 980 y aquí nos está marcando los 979, ahí se ha estabilizado. El fluke todavía no ha despertado, no creo que llegue hasta ahí arriba, pero bueno, volvemos abajo hasta unos 800 y aquí nos está detectando el fluke, sí ya ha despertado, los 800 kilohercios
y el Kaiwes también 800, o sea que en este sentido pues va muy bien. Bueno, llevo un rato diciendo que me quiero marchar, estoy insistiendo en que quiero irme, pero no puedo hacerlo sin hacer esta última prueba, que para mí es importantísima, ver cómo mide los miliamperios o los amperios el multímetro, y para eso he configurado todo este mejunje que veis aquí encima de la mesa. Tenemos una batería de 12 voltios que va a hacer pasar amperios por el cargador de Kaiwes. Vamos a comparar su precisión con la del Fluke que he colocado aquí, y tenemos la carga electrónica que me va a permitir regular los miliamperios o los amperios que yo quiera. Así que vamos a estar atentos a la pantalla de estos dos aparatos para ver si coinciden o no y qué desviación puede haber. Bien, ya está todo montado, espero que no haya mucho reflejo por aquí, que se vea en la pantalla de los dos multímetros, y vamos a comenzar con la prueba con una cantidad aproximada de 100 miliamperios. Y vemos lo que marcan los dos multímetros en pantalla. El Fluke nos marca entre 96, 97 miliamperios, y el de Kaiwes también 96 miliamperios. Vamos a subir a unos 300 miliamperios, y el Fluke nos marca 297 y el de Kaiwes 296. Bueno, andan por ahí muy aproximados. Vamos a subir a medio amperio, y el de Fluke nos marca 497 miliamperios y el de Kaiwes 495. También están muy aproximados. Vamos a subir ya a la cantidad de 1 amperio. El Fluke nos marca 998 miliamperios y el Kaiwes 996. Siguen por ahí muy aproximados. Vamos a subir ya una cantidad de 2 amperios o 3 ya directamente. 3 amperios. Y aquí tenemos 3 amperios y aquí tenemos 2,992. Bueno, pues seguimos muy aproximados. Vámonos a subir ya a los 5 amperios. No, a ver qué problema tengo aquí en la... que no puedo pasar aquí de los 4. De los 4, dejar un momentito. Ahora 4 amperios, y aquí tenemos 4 amperios, y aquí tenemos 3,99, 4. Bueno, pues también está muy aproximado. Y aquí en la carga voy a tener que apagar un momentito para cambiar el rango. Aquí, ok, y ahora sí ya puedo subir más. Nos vamos a los 6 amperios. Y vemos que aquí nos marca los 6.00 y aquí los 5,99, 4. 5, 6 está subiendo. Se estabiliza en... Vemos que tarda ahí un poquito. Ahí está, los 6 amperios. Está subiendo ahí un poquillo. 6002, 6002 también. Bueno, vemos que está ahí muy aproximado. Y nos vamos, que yo me imagino que el máximo son 10 amperios. Nos vamos a ir hasta 9 para no acercarnos a la cantidad en la que se pueda quemar el fusible. Aquí tenemos 9004 y aquí 902. Bueno, vemos que más o menos mide bien en cuestión de amperios. Bueno amigos, ahora sí que hemos llegado al final del vídeo. Está esperando por mí una película de Clint Eastwood muy bonita, así que me quiero ir a verla. Bueno, comentaros que próximamente haré una revisión a esta pinza amperimétrica también de la marca Kaiwes, una pinza amperimétrica que promete mucho. Vamos a ver si mide también como lo hacen sus hermanos, dentro de su gama, ok, de multímetros. Este aparatito a mí me ha gustado, ya os digo, dentro de su rango hemos podido comprobar que hace mediciones correctas. Podríamos haber seguido haciéndole algunas pruebas más, pero aquí el tiempo en YouTube apremia y no es posible. Bueno, comentaros que vais a tener también aquí en esta esquina superior aquí derecha un enlace a la revisión que habíamos hecho ya hace algún tiempo al hermano mayor en tamaño del Kaiwes KM602, que es este KM601, que también me había gustado mucho, ok. Pues nada más amigos, como hago siempre, solicitaros que si lo tenéis a bien os suscribáis al canal, activéis todas las campanitas y pulséis el like. Nada más, comentaros que he pretendido con este vídeo enseñaros este multímetro. Nadie mejor que vosotros para decidir si cubre vuestras necesidades. Así que nada más, un saludo y espero veros en el próximo vídeo. Pasarlo bien.